Pablo es pastor bautista y rector de la Universidad Bautista, Unibautista en Colombia, Cali. Es teólogo de la Unibautista, licenciado en Historia de la Universidad del Valle en Cali, máster en Teología del Seminario Teológico Bautista, máster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, y doctorando en Teología con énfasis en Historia en la Universidad Libre de Ámsterdam. Ha publicado 2 libros, textos comentados de la Reforma y por momentos hacia atrás, por momentos hacia adelante, una historia del protestantismo en Colombia. Ha publicado también varios artículos académicos relacionados a su campo de investigación y ha sido profesor de Historia y Teología durante 29 años en la Universidad de Cali, en la Universidad Javeriana de Bogotá y en la Universidad del Valle, en la Unicatólica en Cali. Bueno, muchas gracias, Juan José, César, por la invitación para participar. Un saludo a todas y todos los que están en esta mesa con los temas que pues, vamos a presentar. Me ha correspondido hablar acerca de los desafíos de la educación presencial frente a la educación virtual. Normalmente en estos espacios últimamente hablamos de los desafíos de la educación virtual, por ser algo nuevo, algo que se va implementando y que representa un aprendizaje nuevo. Pero aquí estamos hablando de el impacto y los desafíos que la educación virtual le presenta a la educación presencial. Pues la educación virtual ha tomado definitivamente el campo de la educación superior, también en otros niveles de la educación, y esto le ha permitido ir extendiendo sus posibilidades y capacidad de transformación de los modelos educativos, pedagógicos, comunicativos. La educación teológica, pues, no es excepción a esta realidad, y ya en varias instituciones en América Latina, el Caribe, en Brasil, encontramos programas virtuales o modalidad virtual, o también, como hemos visto en este día, algunas instituciones han optado completamente por la educación virtual, de tal manera que esta es una realidad que frente a la tradicional educación teológica presencial, pues representa unos desafíos que yo considero que deben ser tomados como aprendizajes, como llamados de atención, como exhortaciones para recuperar aspectos que se han diluido o hemos perdido con el correr del tiempo. La educación teológica presencial pues ha sido predominante durante siglos y ahora siente un remesón muy importante debido a la irrupción de la modalidad virtual, que se ha convertido pues en una competencia desafiante. La educación teológica virtual tiene sus propios desafíos, pero tiene una ventaja, y es que va muy rápidamente adecuándose y adaptándose para responder a dudas, preguntas, inquietudes, problemas que en el caso de la educación teológica presencial a veces toman muchos años para poder reaccionar, para poder responder y adecuarse a nuevas realidades. Eso tiene que ver en gran parte con la misma naturaleza de la educación teológica, lo que ésta ofrece y lo que es como la materia de constante atención, que es la doctrina, que es las corrientes teológicas, que es el pensamiento, que es el desarrollo de procesos. Y entonces a veces esto nos lleva a anclarnos mucho en el pasado y a tratar de que ese pasado no se nos escape y a mantenerlo vivo a través de los procesos educativos, sobre todo cuando la educación teológica está vinculada pues a las iglesias, y estas esperan que la educación teológica les fortalezca, y una manera de fortalecerlo desde el punto de vista de algunas iglesias es que se reproduzca la enseñanza de la doctrina, en algunos casos de la sana doctrina. Yo quisiera mencionar que también la educación virtual nos deja a la educación presencial una oportunidad, y es porque a pesar de que ha tenido un desarrollo muy importante,
Por ejemplo, en los estudios que se han hecho en Colombia y el último en 2020 acerca de la educación virtual realizado por la Facultad de Economía de la Universidad Javeriana de Bogotá, analizaba que la educación virtual expresa una deserción muy alta, mucho más alta que la de la educación presencial. Se dice que un 67% de los estudiantes que ingresaron a la educación virtual desde 2008 hasta 2019 no terminaban sus estudios. Así que allí hay, digamos, una necesidad de que la educación presencial pueda ver cómo recoge, cómo acoge a esos estudiantes que han dejado sus procesos porque no han podido continuar. Yo quisiera mencionar brevemente 5 desafíos, no voy a profundizar mucho en ellos por razones de tiempo, pero quisiera mencionar unos desafíos que hay en varios campos. Yo lo he señalado como campos porque tienen su propia dinámica. Por ejemplo, en el campo de la docencia, yo creo que ese es uno de los primeros sectores afectados por el surgimiento y el desarrollo de la educación virtual, porque la mayoría de docentes fuimos formados en una educación presencial y es complicado hacer un cambio de chip, sobre todo en algunos casos de docentes con mucha trayectoria, con mucha experiencia. Ese cambio no ha sido fácil y algunos han renunciado incluso a ofrecer clases virtuales porque no consideran que estas tengan una calidad muy alta. A veces ha habido un prejuicio de que la educación virtual es sinónimo de mediocridad y baja calidad. Y a partir de eso, pues el docente y la docente se resisten un poco a capacitarse, a formarse para la educación virtual. El problema aumenta en medida en que la institución educativa va adoptando la modalidad virtual al lado de la presencial, porque casi ninguna institución tiene la capacidad de dedicar docentes exclusivamente a lo presencial y otras a la educación virtual. Por lo general hay una combinación, hay una mezcla en la que a uno le toca enseñar en la mañana, por ejemplo, presencial y en la noche está atendiendo un grupo virtualmente. Se requiere en este caso promover procesos de formación continua para que los docentes puedan desaprender algunos de esos conceptos y prácticas al mismo tiempo que han sido adquiridas en la educación presencial y aprendan las nuevas maneras de una educación creciente, pujante, como es esa modalidad virtual. Por ejemplo, un docente termina su clase presencial y después tiene que conectarse para ofrecer una atención o una asesoría virtualmente. Ese es un cambio como del día a la noche o de la noche al día, y en la que el docente pasa de un sábelotodo a un ignorante digital. Su rol cambia completamente y a veces tiene que dejarse ayudar de los mismos estudiantes sobre cómo conectarse, cómo poder cuadrar, cómo poder compartir pantalla. Por ejemplo, es un caso que uno ve con mucha frecuencia en algunos colegas que tienen esa dificultad para entrar en esos procesos. Pero eso, ¿cómo se relaciona con las oportunidades que puede representar ese desafío a la educación presencial? Es que la educación virtual demanda más dedicación, atención y acompañamiento a los estudiantes. Y eso es algo que se ha perdido en muchos modelos de educación presencial, porque la educación presencial a veces se limitó a que la función del docente era enseñar, proveer información, proveer datos, requisitos y el estudiante defiéndase como pueda. La virtualidad nos llama a una nueva actitud en relación con los estudiantes. Y es una actitud que implica que debemos tener mucha mayor conexión, mucho mayor acompañamiento y no presuponer que porque el estudiante está allí sentado en un puesto delante de nosotros, está con nosotros. A veces está en otro mundo, está en otra realidad, está en otro lugar. Y es lo mismo que pasa con los predicadores y la congregación. En ese sentido, necesitamos reconocer que hay que hacer un cambio en la docencia presencial para tener una mayor conexión efectiva con los estudiantes.
Un desafío para los docentes es que la virtualidad sea mayor posibilidad a un cambio en el paradigma educativo, de un proceso educativo que estuvo centrado en la enseñanza. En la virtualidad se enfoca mucho más en el aprendizaje y un aprendizaje colaborativo. Este cambio implica también, por un lado, que el docente debe reconocer un cambio de su rol en el proceso educativo, pero algo que debería y podría practicar al mismo tiempo con los estudiantes presenciales. Ese tú a tú del trabajo que se puede abrir en la virtualidad es un tú a tú que conviene y se necesita mucho en la educación presencial, donde, digamos, el proceso de jerarquización de docente y discentes ha sido bastante amplio. Voy a un segundo campo donde hay desafíos, es con los estudiantes precisamente. Los estudiantes de nuestra Unibautista en la modalidad presencial nos sorprendieron con su resistencia y hasta rechazo a la modalidad virtual o alternancia entre presencialidad y virtualidad que tuvimos que adoptar durante el periodo de confinamiento por la pandemia, que fue el 2020 y 2021. En el 2021 usamos más la alternancia, es decir, un grupo venía y otro grupo se quedaba en casa. El docente atendía las dos cosas por un tiempo. No fue una experiencia fácil y sencilla, pero los estudiantes nos sorprendieron en el sentido de que pensábamos que como están muy conectados con las redes, manejaban tranquilamente la virtualidad. Pues no fue así. Realmente los procesos de aprendizaje, el hecho de estar también confinado en un apartamento, un lugar muy pequeño, fue muy complejo, fue muy difícil y algunos renunciaron a estudiar, otros renunciaron a la virtualidad y dijeron vamos a esperar hasta que se abra la presencialidad. Y efectivamente algunos regresaron apenas este año a retomar sus estudios y nos sorprendió precisamente porque la presencialidad evidencia para ellos la necesidad de relación, una relación mucho más cercana, mucho más directa, mucho más inmediata, que la virtualidad la ofrece, pero es una realidad en la que no es exactamente lo mismo y estamos muy conectados, pero al mismo tiempo muy incomunicados a través de la virtualidad. No nos escuchamos, no nos conocemos bien, no logramos entrar en una empatía total frente a una pantalla, lo que pudiera ser más viable cuando se da la presencialidad. Por un lado, en este campo, si hay un grupo que siembra, cultiva, disfruta de las relaciones presenciales en la educación en un campus, son los estudiantes. Por esa razón, el alejarse, se sintieron golpeados anímicamente y eso afectó incluso algunos aspectos de la salud mental que todavía se siguen atendiendo. Un desafío que presenta la educación virtual a la educación presencial entre los estudiantes es pasar de un aprendizaje basado en el logro de objetivos determinados por el docente o la materia en sí, a uno que implique asumir su propio aprendizaje, expresar sus conocimientos y proponer en dónde quiere explorar su desarrollo como persona, dependiendo del rol que ocupe en una iglesia, comunidad o en una institución educativa. La educación virtual pone casi toda la carga en manos del estudiante, mientras que la presencial la carga a veces ha estado en el docente. Y muchos estudiantes se han acomodado a esa relación casi paternal o maternal, en la que el docente lo dice todo, qué hacer, dónde consultar, cómo entregarlo. El estudiante presencial no garantiza atención y concentración en una clase el 100%. Al contrario, está demostrado que comienza a disminuir después de los primeros 15 minutos. Por lo tanto, se requiere un giro también en la clase presencial que ponga más en manos del estudiante el proceso de aprendizaje y que termine con esa relación de dependencia. Paso a otro campo donde hay también un desafío, que es el de la infraestructura. La infraestructura física hoy está siendo reemplazada o equilibrada en cuanto al gasto por la infraestructura tecnológica. Nosotros aquí contamos con una infraestructura física muy grande, calculada más o menos para tener unos 500 estudiantes en las actividades presenciales,
si dedicamos todo el espacio a educación únicamente. Aquí todavía hay algunas residencias estudiantiles, pero esa infraestructura es una fuente que demanda un costo de mantenimiento muy alto, muy elevado, y la virtualidad nos ofrece otras posibilidades, no más económicas necesariamente. Hay que hacer inversiones importantes, pero pienso que la presencialidad puede fortalecerse también cuando nosotros podemos adecuar de una manera diferente los espacios físicos con los que hemos contado para generar procesos de aprendizaje mucho más fructíferos, para realización de trabajo colaborativo, para investigación en bases de datos a las cuales pueden acceder los estudiantes aquí mismo, porque ya hemos escuchado en otras presentaciones que la conectividad no es algo garantizado para todos los sectores de la población, ni en una ciudad, ni menos en una región o en un país determinado. No es un desafío, sino una amenaza para la educación presencial el que la virtualidad relativice el asunto de un campus amplio. Eso realmente amenaza la educación presencial, y muchos dicen, bueno, ¿para qué un campus si la mayoría de los estudiantes están en la educación virtual? Esos 500 estudiantes que nosotros podíamos tener aquí en el campus de la Unión Bautista están en la virtualidad. Nosotros aquí tenemos apenas 85 estudiantes en la presencialidad. Bajamos después de la pandemia porque siempre estuvimos un promedio de 135 presenciales, pero esto ha sido un proceso que ha impactado, y todos sabemos que de aquí en adelante las cosas no van a ser iguales como fueron antes de la pandemia. Pablo, restan 2 minutos. Listo, termino aquí mencionando, no me detengo en el de campo de la pedagogía. Yo creo que hemos hablado mucho, pero los modelos pedagógicos necesitan ser contextualizados. Las opciones que se adopten requerirán tomar en cuenta la realidad de cada institución. La educación presencial necesita aplicar en la realidad las opciones pedagógicas que han adoptado, no solamente de manera formal, sino de manera concreta. El constructivismo, por ejemplo, que ha sido un modelo muy adoptado con sus variantes en diferentes instituciones, llega a tener una necesidad de implementación real en la presencialidad, como lo está teniendo en la virtualidad. Y termino mencionando lo último, es el campo de los contenidos. Aquí se está dando una revolución muy importante. Roger Chartier, un historiador francés, decía, hemos pasado de la enciclopedia a la Wikipedia. Y yo creo que allí hay un hecho importante, y es el reconocimiento de la oportunidad que tienen los estudiantes de ser mucho más participativos, activos, y tener un rol mucho más importante dentro de los procesos educativos. La presencialidad necesita tomar en serio esto, si no, su camino hacia la extinción va a ser realmente algo que no se va a poder detener y no se va a poder bloquear. Muchas gracias por su atención, y quedo atento a los comentarios.